diferencia hay entre componer para una película, componer para una televisión? ¿Es una cuestión de presupuesto? ¿Es una cuestión más amplia? Es una cuestión de presupuesto un poco, de tiempo mucho. La televisión se hace con muy poco tiempo en relación al cine, ¿no? Pero sobre todo de lenguaje, aún pudiendo resolver esas otras cosas, sobre todo de lenguaje. Es decir, nosotros pensemos por un momento en el espectador de cine y en el espectador de tele. El espectador de cine es un señor que nos ha regalado 2 horas de su tiempo, que nos ha regalado 6 euros y pico, o 5, o 7 según a qué cine va, y si es 3D nos ha regalado más, pero que digamos ha hecho una apuesta y en principio está dispuesto a convidarnos con ese tiempo. Entonces es un señor que apagó su móvil y que está en una sala oscura cuya capacidad de concentración es enormemente más grande que la que tiene un televidente que está mandando mensajes, cambiando de canal o cocinando mientras nos ve. Esto hace que la complejidad, hay veces, del lenguaje, de la propia historia, inclusive de la música, tenga que modificarse, porque de repente antes hablamos de Star Wars, que es una banda sonora maravillosa de John Williams, tiene alrededor de 10 leitmotivs distintos, motivos melódicos y rítmicos asociados a cada personaje o a cada trama. Está el tema famoso de la marcha, digamos, oscura, está el tema de Luke, está el tema de la princesa, es decir, es una partitura bastante compleja en cuanto a colores, porque evidentemente nuestra capacidad de percepción en el cine es más generosa. En la tele es más difícil poder contar con esa percepción, entonces hay veces en la tele tenemos que ser un poco más directos. Hay veces hay que ser más contundentes. Hoy mismo vemos series de televisión, de repente Lost, por ejemplo, Perdidos, que es un ejemplo exitoso del momento, y la banda sonora es una especie de hinchador de lo que pasa, y cuando hay una cosa de miedo siempre termina con un ¡guap!, ¿no? y que uno dice, ¿qué pasará? Entonces Sí, te pone nervioso. Te pone nervioso y tira más del efecto, y sin desmerecer a la banda, no todo lo contrario. Quiero decir que hay un trabajo más de efecto, más de tratar de que ese señor no se levante del sofá y aunque vayamos a la pausa que esté deseando volver. En el cine tenemos un poquito más de crédito, entonces no hay que darse tanta prisa, digamos. Sutil, se puede ser más sutil, se puede uno permitir ir contando algo y no decirlo todo porque luego tenemos más tiempo. En la tele hay como una necesidad de ser muy concretos y muy contundentes, porque es muy poco el tiempo y la concentración que contamos. ¿Cómo te das cuenta de que algo funciona? Que de repente has encontrado pues el leitmotiv adecuado o la música para el personaje que lo va a hacer grande. Bueno, ¿y qué sensación da? Porque seguro que es estupendo. Es un momento lindo porque la parte más angustiante de una película justamente no es, en mi caso, no es cuando uno está más cerca de la entrega, que por supuesto uno está agobiado por los tiempos, sino es el comienzo, creo yo. Es como cuando, supongo que para un novelista o para cualquier artista, cuando tiene el lienzo en blanco y dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Y yo tengo el pentagrama en blanco y sé que tengo que entregar un trabajo en X tiempo, o le prometí a un director, mira, déjame una semana que le doy una vuelta, y le doy una vuelta, le doy 2 vueltas y no aparece algo interesante. Cuando finalmente aparece algo, es un momento un poco mágico y es difícil de explicar, pero de repente uno prueba en el piano. Bueno, yo soy pianista, hay compositores que componen sin instrumento o en sus otros instrumentos, y empezamos a trabajar con la película o empezamos a grabar y empezamos a poner con la imagen, y de repente la imagen tiene más significados que antes. Es decir, si la imagen sigue siendo la misma, es un mal asunto. Y si la imagen es la misma y algo molesta, es porque la música no funciona. Pero si de repente la música suma un significado más, es como una luz que se enciende, ¿no? Entonces, bueno, uno por lo menos está sumando. Y el otro momento es cuando viene el director o el productor o el interlocutor que tenga que aprobarlo y se entusiasma. O llora, como en esta sala, que de repente en algún episodio, bueno, de La Señora,
por ejemplo, que es una serie muy de llorar. Yo me acuerdo de trabajar con alguno de los directores, no voy a decir el nombre porque sería una canallada de mi parte, hay muchos directores en La Señora, y trabajando con uno de ellos en una escena muy triste de la serie, yo le había preparado 3 opciones. Y entonces llega un momento del trabajo en donde nosotros los músicos a veces perdemos la perspectiva, porque estamos todo el tiempo con eso, dándole vueltas y nos cuesta poder separarnos. Entonces, bueno, le había preparado tres versiones posibles para una escena. Entonces le muestro una, el tipo estaba contento, le muestro 2, y cuando le muestro la tercera me doy vuelta y estaba con los ojos llorando. Y entonces le digo, bueno, ¿cuál usamos? Bueno, entonces, bueno, esa es otra forma de darse cuenta que algo funciona, ¿no? Confiar en con quién uno está trabajando. Y ya una última pregunta. Sí. ¿Ha variado mucho la forma de componer en las últimas décadas? Sí. Yo creo que ha variado mucho porque ha variado el lenguaje cinematográfico tanto que hoy en día, salvo cuando se hacen películas retro, digamos, como Abajo el amor, se llamaba Down with Love, por ejemplo, alguna comedia romántica a mí me tocó hacer, como Di que sí, en donde había una voluntaria intención de hacer una música como muy espléndida de los años 60. En general, si uno hoy en día compone una banda sonora con tanta suntuosidad y con tanto esplendor y demás, chocaría mucho con las escenas contemporáneas, en donde todo es un poco más, como más sobrio y donde los tiempos son más rápidos. Hoy en día se tarda mucho menos tiempo en contar un episodio que lo que ocupaba en una película de hace tantos años. En general yo pienso, esto lo hablaba hace poco con un colega, que se ha ido simplificando demasiado la banda sonora. Yo creo que hoy en día uno escucha una banda sonora de Bernard Herrmann, de Max Steiner, de músicos de los 50, y es infinitamente más rica en general en cuanto a matices, en cuanto a contrastes. Hoy en día se ha ido simplificando muchísimo en la música de cine y terminamos utilizando menos recursos, en general, ¿no? Me refiero, porque se está llegando a una cosa un poco más realista y porque, como decíamos antes, cuánto ocupa la banda sonora dentro de la película. Aquellas bandas sonoras se permitían un espacio mucho más grande. Hoy en una película contemporánea no creo que la banda sonora pueda explayarse tanto. No hay tantas escenas mudas en donde un personaje solo sueña y escucha música, salvo en algunos sueños, pesadillas, flashbacks o cartas que se leen, digamos. Pero yo creo que sí, ha variado tanto como el cine en general. O sea, es un poco más minimalista todo, tanto... Es más acotado, tal más vez contenido. Es más contenido, tal vez tenga un poco menos vuelo, y sobre todo, claro, es más conciso, hay que contar todo en menos tiempo, sin dispararse tanto, digamos. Pero yo creo que corresponde a un cierto preciosismo que se fue abandonando del cine de un tiempo, ¿no? O, sin ir más lejos, por ejemplo, un ejemplo extraordinario es Stanley Kubrick, para mí, casi como un músico de cine, diría, porque Kubrick en el 90% de los casos usa músicas ya hechas, usa músicas clásicas, en donde él decide en dónde ponerlas, rueda y edita de una manera especial porque él sabe que va a sonar eso. Y cuando él sabe que tiene una música de repente muy intensa o muy lírica, construye una escena y un montaje para que esa música levante y dispare y demás. Entonces, bueno, con esos directores o en ese tipo de película, la música podría mantener la voz y el ancho de las bandas sonoras de hace 4 décadas, digamos. Pero hoy en día el lenguaje contemporáneo yo creo que no lo permite tanto. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a ti, muy amable. Pues esto ha sido todo. Espero que os haya resultado tan interesante como a mí la conversación que hemos tenido con el maestro José.